Buenos días, niños y niñas del sexto grado de primaria. Ya estamos listos para iniciar nuestra actividad del día de hoy con el proyecto El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Hoy estamos ya en la actividad de la semana 35, día 4, jueves 3 de diciembre. Hoy trabajaremos en el área de personal social con el título Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Los recursos para el día de hoy tenemos dos láminas que vas a encontrarlo en los recursos de la plataforma web, La democracia y las elecciones y los derechos y deberes de los ciudadanos. En el desarrollo de la actividad, vamos a nombrar que el día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos este acontecimiento. El día 2, leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y el día 3, resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy, comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. La meta para el día de hoy: explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Muy bien. Para iniciar nuestra actividad tenemos que comprender cuáles son los criterios de evaluación para el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Segundo, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Evaluemos entonces nuestros criterios. Primero, no solamente vamos a analizar las fuentes o vamos a tener información sobre lo que corresponde a ser república democrática, sino que vamos a terminar explicando lo que significa, ya, en este caso, ser ciudadana o ciudadano, pero justamente a través del conocimiento de haber encontrado qué cosa es república y qué cosa es democracia. Muy bien, a empezar entonces. En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. ¿Qué sucede? Desde la independencia de nuestro Perú, ya allá en el año 1821 y consolidado en el año 1824 con la batalla de Ayacucho, representa que nuestros padres, nuestros antiguos peruanos, los personajes que corresponden a héroes del Perú, nos dejaron una patria libre e independiente. 200 años de libertad, 200 años de independencia, que nos han dejado con una república democrática. ¿Pero qué es república democrática? Vamos entonces a iniciar a comprender lo que es república y democracia. Para entender mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia. ¿Y dónde podemos encontrar estos conceptos? Nada más y nada menos que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE. Vamos a conocer primero república. ¿Qué cosa es república? Es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Aquí se nota la fuente, Real Academia Española, república, en el Diccionario de la Lengua Española, recuperado el 22 de noviembre del 2020. Y está el link. ¿Qué quiere decir? Que está actualizado esta fuente. ¿Ya? Esta fuente que estamos tomando, entonces son fuentes confiables. Democracia, forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.
Fuente, la misma Real Academia Española con la misma fecha de actualización. Ok. A continuación, ¿ya? Vamos a observar, ¿ya? En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las y los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas en bien de todas y todos. A continuación, responde a estas preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Quién no ha acompañado a los padres cuando van a emitir su voto al elegir un presidente de la República, un alcalde o algún congresista, ¿no? ¿Cómo fue la votación? Muy bien, la votación era personal, ya en una cabina secreta, a través de un papel donde se eleva el voto hacia quién vamos a elegir. ¿Qué hicieron para votar? Muy bien, primero que nada nos piden el DNI. Al pedirnos el DNI, corroboran si el padrón electoral tiene nuestro nombre y la fotografía para darnos pase a una cédula de sufragio que la llevamos a esa cabina secreta. Y luego de haber votado, haber hecho ejercicio de nuestro voto secreto, lo doblamos y lo entregamos en una ánfora. Así termina nuestra votación cuando realizamos ya en el voto popular. Bien, a continuación vas a leer la lámina 24. Para comprender mejor cómo se elige a los presidentes o los presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones. Lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia, Grupo La República 2020, La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa. Muy bien, vamos a dar lectura y aquí está la lámina, ya un poquito más grande. La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral durante las elecciones y durante las elecciones. Encontramos lo siguiente. Electores, que son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. También tenemos mesa de votación, que es el lugar al que los ciudadanos acuden con el documento de identidad DNI para emitir su voto. Tienen miembros de mesa, ¿ya?, que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. También tenemos padrón electoral. Es la lista que indica quienes pueden votar. Y por último, tenemos la cédula de votación, que es el documento en el que los electores marcan las preferencias. Puede ser física o puede ser electrónico. Por eso es que en algunos lugares del Perú ya existe el voto electrónico. Bien, vamos a ver entonces. Aquí vamos a observar una actividad que vas a desarrollar conmigo. Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados el momento de elegir un candidato. Bien, aquí tienes los candidatos a la presidencia. Su género puede ser hombre o mujer. Su capacidad para cumplir propuestas. Ajá, muy bien, a veces no observamos ese detalle de conocer cuál es la capacidad del personaje que se está lanzando como candidato. Su plan de gobierno, algo que su partido político debe de haber elaborado.
su experiencia política, en qué otras contiendas o qué cargos políticos ha ocupado y cómo los ha desempeñado. Los regalos que entrega en campaña, ¿será algo que debemos de observar? ¿Cuánto dan o cuánto regalan? ¿Será algo que debemos de tener en cuenta? Su modo de hablar. Muy bien, a veces por ahí encontramos cantidad de demagogos que solamente terminan en las propuestas y nunca llegan a las conclusiones. La confianza que inspira muchísimas veces esa persona, ese don o esa ética y la moral que lo representa, que se hace visible desde su forma de hablar o su forma de conducirse, ¿ya? Hacen que nosotros le tengamos confianza. Y sobre todo, su edad, que cuenta la experiencia por la cual va a demostrar la capacidad, ¿no? Aquí existirá bastante conocimiento y por ello le otorga también la característica de su edad como una de las posibilidades para poder elegir. Ok, vamos entonces. Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Vamos a ver. En este caso vamos a escoger un niño y vamos a ver la lista que realizó. ¿Ya? Ajá, muy bien. La confianza que inspira como primer lugar, porque nos han pedido que coloquen en orden según la relevancia. Segundo, ha elegido su plan de gobierno. Muy bien, en primer lugar, la confianza que inspira, que tenga un buen plan de gobierno. Y por último, ¿ya? Su capacidad para cumplir promesas. Justamente en ello va a radicar, ¿ya?, la situación si es que lo conocemos con anterioridad. A ver, ¿qué pensó uno de sus familiares del niñito? Primero, su capacidad para cumplir promesas, su plan de gobierno y, lógico, su modo de hablar. Muy bien, se ha dejado llevar de repente por ese tipo de personas que les gusta hablar mucho, ¿no? Pero sin embargo al final no cumplen sus promesas. Ahora señalen un criterio que no se debe considerar en el momento de decidir. Yo creo que todos van a coincidir, ¿no? Los regalos que entregan en su campaña. No debemos de entrar en ese tema porque ese no debe de ser una condición para poder ser elegido. Muchas veces, por mucho tiempo, se dejan llevar bajo ese criterio quién da más. En tiempos de campaña pueden dar mucho, pero después es como que si se olvidaran del pueblo. Reflexionemos juntos sobre los listados que han elaborado. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Ya? ¿Y cuál de ellos consideran que es el más importante? Bueno, porque debe ser imprescindible formar la confianza del que vamos a elegir. ¿Y cuál de ellos considera que es el más importante? Muy bien, yo creo que es el plan de gobierno, que debe de ser orientado a brindar confianza en los ciudadanos que lo quieren elegir. Es muy interesante tocar este tema y hay que seguir buscando información para no equivocarnos cuando llegue nuestro momento de elegir. Luego de leer la lámina en tu cuaderno u hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? A ver, ¿qué dices tú? Muy bien, porque cada ciudadano y ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y así nos dejaron nuestros padres sobre la República Democrática. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Observar bien el recorrido político o vida pública de las personas que se presentan a ser elegidos, muy aparte de sus estudios que deberían de tener para poder llevar el país por buen camino. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Muy bien, algo que deberíamos tener en cuenta es conocer su historial político y civil, conocer sus ingresos y su forma de ganarse la vida. ¿Qué no tomaríamos en cuenta? No tomaríamos en cuenta la forma de llegar al pueblo,
solo en el tiempo de elecciones, de repente por ahí llevando solamente regalos. Eso no debe tomarse en cuenta al momento de elegir nuestra votación. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática y por qué? Veamos. Aquí vamos a entender de que cuando nosotros pensamos, ¿ya?, en cuál de los criterios ayudarían a fortalecer una república democrática, debe de ser nuestro juicio de valor, debe de ser esa confianza que debemos tener nosotros para poder decidir. ¿Ah? ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Todos aquellos nacidos dentro de la república, ¿ya?, tienen iguales derechos, ¿verdad? A tu edad te consideras ciudadana o ciudadano, ¿por qué? Somos ciudadanas y ciudadanos de esta nación cuando cumplimos la mayoría de edad, ¿cierto? Cuando ya podemos elegir nuestros representantes. Pero sin embargo ya tenemos derechos desde que nacemos en esta patria. Somos entonces ciudadanos y ciudadanos desde que nacemos. Bien, a continuación vamos a pasar a la lámina 12. Para saber si eres ciudadana o ciudadano, te invitamos a leer Derechos y Deberes de los ciudadanos, lámina 12 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. También es obtenido del Grupo La República del 2020. Derechos y Deberes de los ciudadanos. Aquí está, muy bien. Vamos a leerlo entonces en la siguiente diapositiva. Derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Vamos aquí con una actividad. Observa las ilustraciones y completa el espacio indicado. Tenemos aquí observamos, tenemos el derecho o el deber de respetar las reglas de tránsito. ¿Qué dices tú? El deber, muy bien. Aquí tenemos el derecho o el deber a recibir una educación de calidad. Derecho, ¿verdad? Tenemos el derecho o el deber a ser elegidos como autoridades y representantes. Es un derecho. Muy bien, hasta ahí. Ahora, distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad. Muy bien, ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones deben garantizar nuestros derechos. Bien, en la actividad, relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras que los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y lo distinguen de otras. Vamos a ver. Origen. ¿A dónde se irá origen? Ah, muy bien, mi madre y mi padre y yo migramos de otro país, ¿no? Origen, ¿verdad? Religión. Mi religión es católica. Sexo. Muy bien, pronto seré mamá, dice, ¿no? Como mujer. Luego, nacionalidad. Soy peruana. Idioma. Mi familia habla quechua. Y condición. Gracias a mi trabajo tengo dinero, dice él, ¿no? Muy bien.
Ahora piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. ¿Ah? Observa entonces y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Bien, niños y niñas. Luego de leer la lámina, responde. A tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Y por último, todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años. Por ejemplo, el de elegir a nuestras autoridades. ¿Cuáles son mis derechos y deberes? Elegir y ser elegido, muy bien, eso cuando tenga 18 años. Tengo los mismos derechos que todos los ciudadanos nacidos en la misma tierra, en este llamado Perú. Continuamos. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Muy bien, ahí sí. El derecho a votar, ¿no? A elegir nuestros candidatos. Y con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Muy bien, claro que sí. Así es, desde el mismo momento del encuentro con que nos hacemos miembro del país con derechos y deberes, ¿ya? Admitidos por las leyes. Ok, muy bien. Ya estás preparado para explicar de forma escrita qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Lo que vamos a hacer aquí es poner una posición. Tú puedes poner tu posición, esta es una propuesta, es un ejemplo, es un modelo que te va a servir. Vamos a ver qué dice el niño. Las personas que hemos nacido en una república democrática tenemos derechos y deberes que nos asisten desde la Constitución política. Esto se lo debemos a muchas personas que lucharon por una patria libre y soberana, desde que se respeten las ideas de los demás. Se vale por los más vulnerables y tengan, en este caso, ¿ya? Observemos que se respete la vida, donde se respete la idea de los demás. Se vele por los más vulnerables, se respete la vida y la nacionalidad. Somos un país donde podemos elegir y ser elegidos, donde debemos poner mucho énfasis en no equivocarnos más y dejar en manos de personas que quieren hacer de la democracia una forma de llenarse los bolsillos. Tenemos el poder de exigir que la democracia tome los principios necesarios para fortalecer nuestra ciudadanía. Muy bien, es interesante las reflexiones que has hecho, pero tenemos que verlas a través de lo que pedía nuestro criterio de evaluación. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática a partir de las fuentes confiables? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática? Ok. Entonces has cumplido con los criterios, ¿verdad? Cumpliste los criterios. Así es. ¿Ya? El análisis con los datos nos ha dado muchas fuentes para fortalecer la explicación. ¿Cuál podrías mejorar? Bueno, podríamos mejorar en el énfasis, ¿ya? En la que nos ha dado muchas fuentes para fortalecer la explicación. El análisis, ¿ya está? ¿Qué harías para mejorar? Muy bien, fortalecer la educación ciudadana a partir de una cultura cívica de conocer los derechos y deberes. Si es necesario, mejora la explicación. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. Cuando estés con tu familia, reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática y pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades y expliquen por qué. Y por último,
Vamos a reflexionar. ¿Lograste la meta? ¿Ah? Así es, con ayuda de todos, ¿no? ¿Qué dificultades tuviste? Muy bien. Puede ser que formar los criterios de los problemas que han ido teniendo de repente por ahí sobre los verdaderos principios de saber elegir nuestras autoridades. ¿Cómo las superaste? Las fuentes son, ¿ya? Las fuentes son las que nos dan los criterios suficientes para fortalecer, ¿ya? En este caso, la democracia. ¿Qué te pareció más interesante? A ver, bueno, sobre todo, conocer sobre la república y la democracia. Y por último, ¿cómo aplicarías lo aprendido dónde y con quiénes? Muy bien, haciendo reflexionar sobre las ideas correctas. ¿Ya? En este caso, de lo que corresponde nuestros compañeros, ¿ya? De repente nuestra familia, vamos a hablar sobre república y democracia. Ok, niños y niñas, ha llegado nuestro momento para poder desarrollar entonces tu producto sobre la explicación, ¿ya? Que le das a república y democracia. Eso es lo que tienen que tener todos ustedes para poder fortalecer el trabajo desarrollado, ¿verdad? Entonces, te invito a que revises todos tus materiales y todas las fuentes para poder fortalecer este trabajo. Niños y niñas, ha sido un placer el día de hoy, ¿ya? Y debemos de seguir con nuestro trabajo. Bien, hasta luego, niños. Un saludo para María Esther Carrasco Crisanto, que le saludamos por su cumpleaños en este video. Hasta luego entonces, no se olviden. Escribe tu comentario, suscríbete si no lo has hecho todavía y marca la campanita para que sigas obteniendo los videos. No se olviden, hay ficha y el PPT para descargar. Chao.